La voz de mi hijo, Carlos, resonó en el comedor, acallando las risas y las conversaciones de mis amigos de toda la vida. Cumplía 68 años y mi único deseo había sido una celebración sencilla, íntima, rodeada del calor de los rostros que amaba. Él levantó su copa, con Sofía, su esposa, pegada a su brazo, sonriendo con un brillo depredador en los ojos. Anunció que esperaban un bebé y, justo después, soltó la bomba. Y para empezar esta nueva etapa en familia, dijo con una pausa dramática: mi madre, en su infinita generosidad, no cede su hogar. El aplauso fue atronador. Me entregaron un zapatito de bebé de lana blanca y sentí su peso en mi mano como si fuera una piedra. Permanecí sentada, con una sonrisa congelada en el rostro, mientras el mundo a mi alrededor celebraba mi propia sentencia de exilio. Antes de seguir con esta historia, si te conmueven los relatos de la vida real, te pido de corazón que le des me gusta y compartas este vídeo. Suscríbete al canal y activa esa campanita para que no te pierdas cómo termina esta pesadilla. Y contéstame con la mano en el corazón, ¿qué harías tú en una situación así? ¿Crees que podrías soportar que tu propio hijo te arrebatara tu vida delante de todos, con una sonrisa en la cara? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me ayudará a sentir que no estoy sola en esto. Aquella mañana de mi 68 cumpleaños había comenzado de una forma tan radicalmente distinta, tan llena de una paz serena que ahora me parece una burla del destino. Me desperté con los primeros rayos del sol de Zaragoza filtrándose por las persianas de mi dormitorio, el mismo dormitorio donde dormí con mi Damián durante 40 años. Soy Elvira, o Doña Elvira, como me llamaban mis alumnos de literatura en el instituto. Ahora jubilada, mi vida transcurría entre libros, el cuidado de mis plantas y la misa de los domingos, en un silencio dulce, habitado por los fantasmas buenos de los recuerdos. Creía tener una vida ordenada, una vejez tranquila. Qué equivocada estaba. Mi casa no era solo un conjunto de paredes y muebles en el centro de la ciudad. Era el archivo de mi alma, el guardián de cada momento vivido con mi esposo. Cada objeto tenía una voz. La butaca de cuero gastado junto a la ventana, donde Damián leía el periódico cada tarde, aún conservaba la forma de su cuerpo. Su despacho, con los libros de historia y filosofía perfectamente alineados, olía todavía a su tabaco de pipa y a la madera de cedro de su escritorio. Vender o abandonar esa casa era como arrancarme la piel, como aceptar una segunda muerte de mi marido. Y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que él jamás lo habría permitido. Mi relación con Carlos, mi único hijo, siempre fue el ancla de mi existencia desde que Damián se fue. Él era mi orgullo, el muchacho inteligente y trabajador que había criado. Sin embargo, desde que Sofía entró en su vida hace 5 años, una especie de barniz brillante pero frío había comenzado a cubrir a Liroz. Mi niño se volvió más ambicioso, más preocupado por las apariencias, por tener el coche del año y cenar en los restaurantes de moda. Yo, en mi ceguera de madre, lo justificaba pensando que era la presión de la vida adulta, sin querer ver que la influencia de su esposa lo estaba alejando de los valores que su padre y yo le habíamos inculcado. Sofía era una mujer de sonrisas perfectamente ensayadas y manos que parecían nunca haber fregado un plato. Su especialidad era el elogio envenenado. ¡Ay! Elvira, qué encanto de casa, tan clásica. Tiene un potencial increíble con una buena reforma, decía mientras sus ojos tasaban el valor del suelo de mármol y las vigas de madera noble del techo. Nunca se interesó por la historia detrás del reloj de pared de mi abuelo o por las fotos en blanco y negro de nuestra boda. Solo veía metros cuadrados, una ubicación privilegiada y un obstáculo, yo, que se interponía entre ella y la vida de lujos que anhelaba sin poder costear. Esa tarde, sin embargo, aparté todas mis dudas y me dediqué en cuerpo y alma a los preparativos de mi fiesta. La casa olía a la tarta de almendras que tanto le gustaba a Damián y al asado que se cocinaba a fuego lento en el horno. Puse el mantel de hilo que bordó mi madre, saqué la vajilla buena y esperé a mis invitados con el corazón rebosante de una alegría genuina. Llegaron mis vecinos,
mis excompañeras del instituto, mis primas. La casa se llenó de vida, de risas y de un afecto sincero que me hizo sentir inmensamente afortunada. Fue en medio de ese ambiente cálido y feliz que Carlos se puso en pie, copa en mano, para hacer su brindis. Cuando el último de mis amigos se despidió, abrazándome y felicitándome por mi inmenso corazón, sentí que la sonrisa se resquebrajaba en mi cara como una máscara de yeso. Tuve que abrazar a Carlos, sentir sus brazos alrededor de mí, mientras me susurraba: «Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías». Sentí una náusea profunda, un frío que no tenía nada que ver con la noche de otoño. Luego vino Sofía, y su abrazo fue seco, casi un trámite, sus uñas perfectamente lacadas clavándose ligeramente en mi espalda. Me susurró al oído: «Serás la mejor abuela del mundo, ya lo verás». No había ni una pizca de afecto en su voz, solo el eco triunfante de una conquista. Cerraron la puerta tras de sí y me quedé sola en el recibidor, en un silencio que pesaba toneladas. Esa noche no dormí. Deambulé por mi propia casa como un fantasma, recorriendo las habitaciones a oscuras, acariciando el lomo de los libros en la biblioteca, el terciopelo del sofá, el mármol frío de la chimenea. Cada objeto me gritaba una advertencia que yo no había querido escuchar. La paz de mi hogar había sido profanada para siempre. Ya no era mi refugio, se había convertido en el escenario de una emboscada. La alegría de la fiesta se había agriado, dejando un residuo amargo en el aire. ¿Cómo pude ser tan ciega? La pregunta rebotaba en las paredes de mi mente, una y otra vez, sin encontrar respuesta, solo el dolor sordo de la traición. Fue entonces, cerca de las 3 de la madrugada, cuando un recuerdo helado emergió de la niebla de mi angustia. Una memoria de hacía 2 años, cuando estuve ingresada una semana por una neumonía que casi me lleva al otro mundo. Recuerdo mi debilidad, el pitido de las máquinas y la cara de Carlos inclinada sobre mí con una carpeta de documentos. «Mamá, es solo para agilizar los trámites del seguro, para que no tengas que preocuparte por nada. Fírmame aquí». Con la mano temblorosa y la mente nublada por la fiebre y los medicamentos, firmé. «Una simple formalidad», había dicho. Con el corazón en un puño, me dirigí al pequeño baúl de nogal donde guardo los documentos importantes. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la llavecita de latón. Aparté mi título universitario, el certificado de matrimonio, las escrituras originales de la casa que Damián y yo compramos con nuestros primeros ahorros. Y allí estaba, en una carpeta de plástico azul, un poder general. No hacía falta ser abogado para entender el alcance de aquellas palabras. Como profesora de literatura, siempre he creído en el poder y la precisión del lenguaje. Y el lenguaje de ese documento era inequívoco, brutal. Le otorgaba a mi hijo un control casi absoluto sobre mis bienes, mis cuentas, mi vida. La trampa no se había tendido esa noche. Llevaba 2 años armada, esperando pacientemente a que yo cayera en ella. El golpe de la premeditación fue casi más doloroso que el acto en sí. Esto no había sido un impulso, una decisión desesperada. Había sido un plan fríamente calculado, ejecutado con una paciencia de depredador. Esperaron el momento perfecto, mi cumpleaños, una celebración pública, para que me resultara imposible negarme sin quedar como una anciana egoísta y desalmada ante todos mis seres queridos. Me habían acorralado, utilizando mi propio amor y mi reputación como las barras de una jaula. Me senté en el suelo frío del despacho, con el documento en mi regazo, y por primera vez desde la muerte de Damián lloré. Lloré por mi soledad, por mi ingenuidad y por el hijo que creía tener y que, evidentemente, ya no existía. La invasión silenciosa comenzó apenas 2 días después. Sofía apareció en mi puerta una mañana sin avisar, con una carpeta llena de muestras de colores y recortes de revistas de decoración. «Elvira, querida, no te importa que vaya adelantando, ¿verdad? Hay tanto que hacer», dijo, entrando sin esperar respuesta. Sí, paseaba por mi salón, mi espacio, con una cinta métrica en la mano, hablando en voz alta de tirar tabiques, de cambiar el suelo.
Este salón quedaría divino con un tono gris perla, es mucho más luminoso. Y tu salita de costura, bueno, esa obviamente será la habitación del bebé. Yo la seguía en silencio, sintiéndome una extraña, una intrusa en mi propio hogar. El golpe más bajo, la profanación definitiva, llegó cuando entró en el despacho de Damián. Observó la estantería de roble macizo, los globos terráqueos antiguos, la colección de plumas estilográficas de mi marido. Este espacio es un poco lúgubre, ¿no crees? Demasiada madera oscura, necesita luz, alegría, algo más. Vivo, para un bebé, claro. Pasó sus dedos por el escritorio de mi esposo, no con reverencia, sino con el aire de quien planea una demolición. En ese instante, comprendí que no solo querían mi casa, querían borrar mi historia, aniquilar cada rastro de mi vida con Damián para construir la suya sobre mis ruinas. Mi respuesta a estas invasiones fue un silencio glacial, una quietud que Sofía, en su arrogancia, confundió con una rendición senil. Soporté sus monólogos sobre cocinas abiertas y baños de diseño, asintiendo levemente, con una procesión de furia y dolor marchando por dentro. Un martes por la tarde, después de que ella pasara a tomar unas medidas para el Moisés, entré en el baño de invitados para limpiar. Al vaciar la papelera, algo captó mi atención. Un papel satinado, doblado cuidadosamente, escondido bajo unos pañuelos de papel. Era la foto de una ecografía. Mi corazón dio un vuelco extraño, una mezcla de culpa por mi desconfianza y una curiosidad morbosa. Sostuve la pequeña imagen en mi mano. Mostraba la silueta borrosa de un feto, con datos impresos en la esquina superior. 12 semanas de gestación. Por un instante, una oleada de emoción casi me ahoga. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo esto era en el fondo un acto de amor torpe y desesperado por formar una familia? Me acerqué a la ventana del pasillo, buscando la luz para ver mejor la carita de mi supuesto nieto. Fue entonces cuando lo vi. En el borde inferior de la imagen, impresa en un tipo de letra minúsculo, casi invisible, había una marca de agua. C. Baby Glimpse Stock Photos. El aire se escapó de mis pulmones. La ecografía era falsa. El bebé era una mentira. En ese preciso instante, todo el dolor, toda la tristeza y la sensación de impotencia se evaporaron. Lo que quedó fue una rabia fría, lúcida y afilada, como un trozo de cristal. La pena se transformó en una claridad absoluta. Ya no era una víctima acorralada. Era una mujer a la que le habían declarado la guerra usando las armas más viles. Me miré en el espejo del recibidor y la mujer que me devolvió la mirada ya no tenía los ojos llorosos de una anciana despojada. Tenía la mirada de acero de alguien que ha tocado fondo y que ya no tiene nada que perder. Se habían equivocado conmigo. Pensaron que mi amor por la literatura me hacía débil, pero olvidaron que las mejores historias están llenas de justicia poética. Y yo iba a escribir la mía. A la mañana siguiente no llamé a un abogado. No llamé a mis primas para desahogarme. Hice lo que siempre he hecho en los momentos cruciales de mi vida. Caminé lentamente hasta la Basílica del Pilar. Me senté en un banco de madera pulida por siglos de oraciones, bajo la inmensidad de las cúpulas pintadas por Goya. No recé pidiendo un milagro que detuviera a mi hijo. No pedí que se arrepintieran. Pedí algo mucho más práctico y poderoso. Pedí serenidad para aceptar lo que no podía cambiar, valor para cambiar lo que sí podía, y sabiduría para reconocer la diferencia. Y en el silencio solemne del templo, encontré no solo consuelo, sino también un plan. Y en ese momento, supe que no estaba sola. Si todavía estás aquí conmigo, si crees en la fuerza que nace de la desesperación y en la justicia, aunque sea tardía, por favor, escribe un amén en los comentarios. Necesito sentir vuestra fuerza para contaros el final de este camino, para que sepáis cómo una mujer, armada solo con su dignidad y sus recuerdos, puede enfrentarse a la más cruel de las traiciones. Cada uno de vuestros mensajes será como una pequeña luz en mi camino. Esa misma tarde, de vuelta en casa, abrí una vieja caja de sombreros donde guardo los anuarios del instituto. Busqué entre las fotos en blanco y negro de los años 80 hasta que encontré la cara que buscaba. Un muchacho de gafas,
serio y de mirada inteligente, llamado Javier Moreno. Lo recordaba como un estudiante brillante, de una integridad a prueba de bombas. Una búsqueda rápida en Internet me confirmó que ahora era uno de los notarios más respetados de Zaragoza. Marqué su número con una mano sorprendentemente firme. «Javier, soy Elvira Gascón, tu antigua profesora de literatura», dije cuando contestó. «Espero que te acuerdes de mí. Necesito tu ayuda para vender mi casa, con la máxima discreción posible». Javier me recibió en su despacho al día siguiente. Su rostro mostró sorpresa, luego preocupación, y finalmente, mientras yo le exponía los hechos de forma concisa y sin lágrimas, una indignación contenida. Le mostré una copia del Poder General y la ecografía falsa que había alisado y guardado. No hizo falta decir más. Entendió la urgencia y la naturaleza de la situación. Doña Elvira, me dijo con un respeto que me reconfortó el alma. No solo la ayudaré, sino que será un honor protegerla de esto. Encontraremos un comprador privado, alguien que pague en efectivo y entienda la necesidad de silencio. Deje que ellos sigan construyendo su fantasía. Nosotros construiremos su libertad. A partir de ese día, comencé lo que llamé la purga silenciosa. Mi plan requería la astucia de un general y el sigilo de un ladrón en su propia casa. Empecé por los objetos más pequeños y valiosos, no en términos de dinero, sino de alma. Las cartas de amor que Damián me escribió desde la universidad, atadas con una cinta de seda azul. Las metí en una caja de zapatos, las fotografías de nuestros viajes, los negativos, la pequeña caja de música de porcelana que me regaló mi madre. Cuando Sofía me encontraba con una caja en las manos, yo le ofrecía mi sonrisa más dócil y le decía: «Solo estoy guardando las cosas más frágiles, querida. Hay que hacer espacio para el bebé, que nada se rompa». Ella asentía, satisfecha, viéndome como la perfecta colaboradora de mi propio desmantelamiento. Cada caja que cerraba era una herida. Empaquetar el despacho de mitos en Damián fue la tarea más dura. Al coger sus libros, el olor a papel viejo y a sus ideas llenaba mis manos. Sostuve su ejemplar de El Quijote, con sus anotaciones en los márgenes, y sentí que le estaba traicionando al abandonar su santuario. Pero entonces recordaba la mirada de Sofía, su plan de pintar de blanco la madera noble, de convertir su refugio de pensamiento en un aséptico cuarto de bebé, y la fuerza volvía a mí. No estaba abandonando su legado, lo estaba salvando, estaba rescatando nuestras memorias de la profanación, llevándomelas conmigo a un lugar seguro, donde pudieran seguir respirando. El notario, Javier, me ayudó a alquilar un pequeño guardamuebles en un barrio industrial al otro lado de la ciudad, un lugar anónimo y seguro. Cada 2 o 3 noches, cuando la oscuridad me ofrecía su manto, pedía un taxi y cargaba 2 o 3 cajas en el maletero. El trayecto se me hacía eterno. Sentada en el asiento trasero, mirando por la ventanilla las calles de mi ciudad como si fuera una fugitiva, me sentía una extraña en mi propia vida, una protagonista de una novela de espías de tercera categoría. Pero cada vez que depositaba una caja en aquel frío almacén de metal, sentía un alivio inmenso, como si estuviera poniendo a salvo a un náufrago. Mientras tanto, tenía que seguir con la farsa, la actuación de mi vida. Sofía me llamaba casi a diario para darme partes de sus avances. «Elvira, no te lo vas a creer. Hemos comprado la cuna. Es un diseño danés, carísima, pero es una inversión en estilo, ¿sabes?». Y yo tenía que responder con el tono adecuado de abuela ilusionada. «¡Qué maravilla, hija! Seguro que es preciosa. Quedará perfecta en el cuarto». La bilis me subía por la garganta cada vez que tenía que mentir, pero pensaba en mi objetivo final y lograba mantener la voz firme. Ellos creían estar tejiendo su red, sin saber que yo, por debajo, estaba cortando todos los hilos. Una semana después, Javier me llamó. Su voz era tranquila, pero podía percibir una nota de triunfo en ella. «Doña Elvira, lo tenemos. He encontrado al comprador perfecto, un matrimonio de médicos que vuelve de trabajar en el extranjero. Buscan una casa con carácter, no un piso moderno. Quieren entrar a vivir ya, pagan al contado y valoran la discreción por encima de todo». Sentí que las rodillas me flaqueaban. Era real.
La puerta de mi jaula se estaba abriendo. Fijamos la fecha para la firma apenas 10 días después. El final de la cuenta atrás había comenzado. Los últimos días en mi casa fueron extraños y agridulces. A medida que la vaciaba, la acústica cambiaba. Mis pasos resonaban en los suelos desnudos. El eco de mi soledad se hizo más grande, más palpable. Ya no era un hogar lleno, sino una cáscara vacía, esperando una nueva vida que no sería la mía. Una tarde me senté en el suelo del salón, ya sin alfombra, y vi cómo el sol del atardecer dibujaba rectángulos de luz en la pared, allí donde antes colgaban nuestros cuadros. No sentí tristeza, sino una profunda nostalgia y una certeza abrumadora. Un hogar no son las paredes, sino el amor que contienen, y mi amor me lo llevaba conmigo. La mañana de la mudanza de Carlos y Sofía, yo ya no estaba. La noche anterior, después de que el último camión se llevara los muebles restantes al almacén de la empresa compradora, había preparado mi maleta. La casa estaba extrañamente limpia, impersonal, como la habitación de un hotel. Sobre la mesa del recibidor que dejé a propósito, coloqué un sobre blanco. Dentro, una copia simple de la nueva escritura de la propiedad, a nombre de sus nuevos dueños, y una nota que había escrito con mi mejor caligrafía, la misma con la que había llenado tantas pizarras. Tomé mi bolso, mi maleta, y cerré la puerta principal sin hacer ruido. No miré atrás. Imagino la escena con una claridad que casi me asusta. A Carlos y a Sofía, llegando en su coche de alta gama, seguidos por un pequeño camión de mudanzas. Sofía, sin duda, dando órdenes al conductor, con esa superioridad que tanto la caracteriza. Carlos, sonriendo, sintiéndose el rey de la calle, el hombre que ha asegurado su futuro. Ven el sobre en la puerta. Al principio una molestia. ¿Qué será esto? ¿Publicidad? Seguramente, diría él. Luego, al reconocer mi caligrafía, su extrañeza, imagino sus dedos rasgando el papel, sus ojos recorriendo las pocas líneas que le dejé. Imagino su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y, finalmente, a una rabia impotente y lívida. La nota era breve, precisa y su sencillez creo que fue el golpe más certero que podría haber asestado. No había insultos, no había reproches, no había dolor, solo hechos. Queridos hijos, comenzaba, ya que teníais tanta prisa en empezar vuestra nueva vida, he decidido facilitaros las cosas. La casa ha sido vendida. Espero que encontréis un lugar que podáis llamar vuestro, uno que ganéis con vuestro propio esfuerzo. Con el dinero, he decidido honrar la memoria de vuestro padre de una forma que él habría aprobado. Que Dios os bendiga. Cada palabra fue elegida para no dejar espacio a la interpretación, para ser un espejo de su propia mezquindad. El resto de la historia lo supe por mis primas, con quienes volví a contactar semanas después. La humillación fue, al parecer, épica. Los transportistas esperando, los vecinos asomándose a las ventanas, la mentira de la generosidad de la abuela quedando expuesta bajo el sol de mediodía. La farsa del embarazo no tardó en desmoronarse también, convirtiéndolos en los parias de su círculo social, un chismorreo delicioso en las cenas y reuniones a las que ya no eran invitados. Intentaron disputar la venta, pero el poder general no les servía de nada contra una venta ya ejecutada por el propietario legítimo. Se encontraron con las manos vacías y el orgullo destrozado. Mientras ellos se ahogaban en las consecuencias de sus actos, yo respiraba por primera vez en mucho tiempo. Mi nuevo hogar es una pequeña casa de piedra en un pueblo de los Pirineos. El aire aquí es limpio y huele a pino y a tierra húmeda. El silencio solo lo rompe el murmullo del viento o el lejano tintineo de las campanas de una ermita. La primera caja que desempaqué fue la que contenía la foto de mi boda con Damián. La coloqué sobre la repisa de una chimenea rústica y al hacerlo, supe que había llegado a casa. Este nuevo santuario no estaba lleno de fantasmas, sino de una promesa de paz. He aprendido una lección muy dura a mis 68 años. He aprendido que la dignidad no es algo que puedan quitarte, es algo a lo que solo tú puedes renunciar, y yo elegí no hacerlo. Carlos y Sofía creían que mi casa era mi posesión más valiosa,
pero se equivocaban. Mi verdadero tesoro eran los valores que Damián y yo construimos, la integridad, el respeto, el amor por las cosas sencillas. Al intentar robarme los ladrillos, lo único que hicieron fue demostrar que ellos nunca habían entendido lo que de verdad significa tener un hogar. Y al venderla, yo no perdí una casa, la transformé en la herencia real de su padre. Hace una semana recibí una carta. El sobre tenía un remite que me hizo llorar de emoción. Fundación Hogar Damián. Con el dinero de la venta y la ayuda de Javier, creé una pequeña fundación que ofrece ayuda y vivienda segura a personas mayores en situación de vulnerabilidad. La carta me informaba, con una foto adjunta, sobre la primera pareja de ancianos que se había instalado en un apartamento pagado por la fundación. Sus sonrisas, arrugadas y genuinas, eran el verdadero legado de mi Damián. La traición de mi hijo se había convertido, por obra de una justicia extraña y divina, en un acto de amor duradero hacia desconocidos. Ahora, mientras miro las montañas teñirse de color púrpura con el atardecer, siento una paz que nunca creí posible volver a encontrar. He perdido un hijo, sí, pero he recuperado mi alma. He transformado el dolor en un propósito. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿qué opinas de lo que hice? ¿Crees que hay otra forma de enfrentarse a una traición tan profunda? Comparte este relato con alguien que necesite recordar que, incluso en la noche más oscura, siempre podemos encontrar la fuerza para reescribir nuestro propio final. Gracias por escucharme.